Continuando lo que estábamos viendo, así como para variables que analizábamos experimentalmente teníamos el cálculo de la media aritmética, para variables teóricas, para variables aleatorias, lo que planteamos es el cálculo de la esperanza o esperanza matemática. Se simboliza de esta forma E de X y se calcula como la sumatoria para todo valor de xy por f de xy. Esto si la variable aleatoria es discreta. Ahora, ¿qué ocurre si la variable es continua? Si la variable aleatoria es continua, la esperanza se calcula integrando de menos infinito a más infinito xy por f de xy diferencial de x. Esto decíamos para variables aleatorias continuas. En definitiva, si la variable resultara ser como la que vimos antes, por ejemplo, una en la cual la f de x sea igual a 3x a la 2, si x está entre 0 y 1 y 0 para toda otra x, la esperanza de esta x va a ser igual a ¿qué? Bueno, se integra entre 0 y 1, porque externamente al sector este el valor de la f de x es 0 y por lo que sea va a ser 0, de x por f de x, diferencial x. Es decir, 3, esto es x al cubo, se integra como x a la cuarta sobre 4 entre 0 y 1. Es decir, la esperanza es 3 cuartos. Para este caso, la esperanza tiene propiedades y características similares a las de la media aritmética. La esperanza está entre el menor y el mayor valor de la variable, eso como propiedad, y como características, la esperanza de una constante es la misma constante, la esperanza de una variable más una constante es igual a la esperanza de la variable, a la que le añadimos la constante. La esperanza de una constante por una variable es igual a la constante por la esperanza de la variable. La esperanza de una suma de variables es igual a la suma de las esperanzas. Y la esperanza de un producto de variables es igual al producto de las esperanzas, solamente si x e y son independientes. No vimos cómo definir independencia de variables, pero el concepto es similar a lo que vimos antes, que una variable no incide sobre lo que le ocurre o no a otra variable. Vamos a ver dependencia e independencia de variables luego. Ahora avanzamos con el concepto de varianza de variables aleatorias. La varianza de una variable aleatoria se define como var de x o sigma cuadrado de x, de la misma forma que lo vimos anteriormente, pero la manera de denotarlo es un poco diferente. Es la esperanza de x menos su esperanza elevado a la 2. Esa es la manera de definir la varianza de una variable aleatoria. Y es la misma, sea que la variable sea discreta o continua. Si desarrollásemos esto, nos quedaría la esperanza de, y desarrollando nos queda x a la 2 menos 2x por esperanza de x más la esperanza cuadrado de x. Entendemos que si la esperanza es una constante, puedo distribuir el operador entre cada uno de los términos y nos quedaría esperanza de x a la 2 menos, esto es una constante, esto es una constante, menos 2 esperanza de x, y ahora queda esperanza de esta x, esperanza de x, más, esto es una constante, la esperanza de la constante es la misma constante, esperanza cuadrado de x. Y acá nos queda esperanza de x por esperanza de x, es esperanza a la 2, menos 2 veces más una vez, nos queda en definitiva esperanza de x cuadrado menos esperanza cuadrado de x, que es en todo similar a lo que habíamos visto con los momentos, que era m2 menos m1
a la 2. Cuando vamos a ver las propiedades analíticas que la varianza tiene, vamos a ver que son similares totalmente a las que vimos en su momento para variables. Nos habla de la varianza de una constante, de la varianza de una constante más una variable, de la varianza de una constante por una variable y de la varianza de una suma de variables. En definitiva, lo que nos queda es que la varianza de una constante es 0. La varianza de una variable más una constante es la varianza de la variable. La varianza de una constante por una variable es el cuadrado de la constante por la varianza de la variable. Y la varianza de una suma de variables es igual a la suma de las varianzas siempre y cuando x e y sean independientes, en el mismo orden que nos referíamos antes a independencia entre x e y. De la misma forma que aparece el concepto de varianza similar al concepto de la varianza de las variables empíricas, aparece el concepto de desvío estándar. Desvío estándar de x se entiende por la raíz positiva de la varianza de x. Entonces, propiedades del desvío estándar. El desvío estándar de una constante es 0. El desvío estándar de una variable más una constante es el desvío estándar de la variable. Cuidado, el desvío estándar de una constante por una variable es, pensemos que tenemos que tomar la raíz de la varianza de esto, y la raíz de la varianza de esto nos va a dar el módulo de k por el desvío estándar de x, ¿sí? Tomamos la raíz de k a la 2, es el módulo de k. Y el desvío estándar de una suma de variables, asumiendo independencia entre una y otra, que es la raíz cuadrada positiva de la suma de las varianzas de una variable más la otra. No podemos hacer la suma del desvío estándar de una más el desvío estándar de otra, porque la radicación no es distributiva respecto de la suma. Y esto vale si x e y son independientes. Si no, no vale. Aparece un nuevo elemento que es la covarianza, que lo vamos a ver luego en otro video. Avanzamos un instante. ¿Con qué cosa? Esto es la base para empezar a ver cómo puede ser el comportamiento teórico de las variables. ¿Para qué? Para analizar qué ocurre luego con los valores futuros. Lo que vamos a ver en los videos que siguen son distintos modelos de comportamiento probabilístico que las variables tienen en general, generalmente. No necesariamente son las únicas formas, pero son formas que se dan muy a menudo en la realidad. Vale la pena, en el sentido ese, analizarlas con algún tipo de detalle. Nos vemos en un rato. Gracias.